Bueno, ya hemos dado unos minutos de tolerancia. Vamos a estirarnos todos y vamos a hacer como relajarnos para iniciar la clase. Hace un día, lunes, como siempre es un lunes, siempre son pesados. Ya, a ver, según veo en el sílabus, ya quedan pocas clases, quedan solamente, aparte de esta, 4 más. No, aparte de esta, 4 más. Los archivos religiosos el lunes, los regionales y universitarios y los particulares, ¿no? Colecciones especiales. Ya, hoy día y supuestamente el 14 de agosto sería la evaluación final. Aunque el día de hoy les comunico que llegó un correo, dice, ¿no? Se comunica el siguiente cronograma para tomar en cuenta para la etapa final del periodo lectivo 2023-1, examen finales del 7 al 12. Ya yo he dicho que el 14 porque yo como tengo varios feriados, me he tenido que retrasar, ¿no? Si no, ya hubiéramos acabado. Si no fuera por lo menos 2 feriados, ya hubiéramos acabado, ya acabaríamos pues el 7, ¿no? El 7 de agosto, porque ya tenemos desde el 11, todavía tenemos el 11, ¿no? De ahí el 14, de ahí el 14, no, de ahí el 14. A ver. Y según dice esto, los exámenes de recuperación son el 14, 15 y 16. Ya. Dice, te dando 10 a la semana, en el primero deberán tomar exámenes finales y en el segundo auditarán notas a los alumnos que deberán pasar por examen de recuperación. Deberán informar a la escuela, hará el pago correspondiente y la administración informará al docente para que tome en cuenta uno de los 3 días para que recupere el tiempo en el horario que desee conveniente. Allá. Pero esos días de recuperación, bueno, está muy pegado al fin del curso, ¿no? Al fin del curso, ¿no? Es importante resaltar que el examen de recuperación es el examen realizado por alumnos que jalaron el curso y se aprueban el mismo programa todo el curso. Se les pide por ese motivo que el examen sea lo más riguroso posible. Además, si desean darles oportunidades para subir alguna de las 4 notas finales, podrán hacerlo en toda la libertad. Ajá, o sea, yo si quiero les subo a todos y no llevo nada de recuperación. ¿Qué dijeron? ¿Quién dijo ya? Bueno. Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Los saluda Nati. Profe, una consulta. ¿Usted va a estar el día viernes 28 en la Feria del Libro? No, mañana yo voy a estar en la Feria del Libro mañana y el jueves 27. Ay, ¿por qué no el 28? Yo el 27 trabajo como una pobre provincial. Porque no el 28, porque la Feria del Libro no nos programó el 28. Pues. Igual el 28 vamos a estar en la feria también, con la presentación de un libro. Mañana presento mi libro a las 3 de la tarde y el 27 voy a hacer una mesa organizada por el comercio. Sí. ¿No? Sí, que ya sepan. No, el 28 no voy a estar en la feria, lo siento. Mañana me toca mañana y el 27, ¿no? Me has hecho recordar, ¿no? Hay que pensar eso. Bueno, a ver. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, más o menos, le recomendaría, por favor, a todos ustedes, si pueden, bueno, esforzarse sobre todo los que llegaron un poquito tarde al tema del examen, porque tenían otro examen, quiero saber si se coincide el examen final con su examen de su curso o no.
porque la idea es que no haya repetidos. O sea, gente que jale, perdón. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, a mí se me cruza, profesor. O sea, el mismo 14 de agosto va a ser el examen del otro curso. No, todavía no ha definido, profesor, pero todos los lunes y viernes se cruza el horario, pero no, yo estoy atento, solamente la vez pasada. No, bueno, Quería igual de también todas maneras poner el un 14 poquito es bajo porque no alcancé el tiempo. igual el domingo el 14 es el examen final, ¿no? Así que por favor a Ya, todos les pido lo apunté. que den prioridad a eso, porque finalmente la ENA no les da muchos días para poder estudiar para todo el curso, ¿no? La idea no sería eso. Espero que al fin del curso, bueno, con las notas de asistencia, participación, que todos son altas, obviamente, con tranquilidad no haya, ninguno llega al 13, ¿no? Que es el mini, ¿no? El 13, ¿no? Que es la nota mínima para aprobar. ¿Sí? Sí, claro, si llegas a 13, si tienes 13, tienes que pasar recuperación. Así que evitar eso, porque la recuperación tendría que ser sí o sí el 16. Oh, aunque voy a tener que viajar. Sí, voy a tener que viajar por trabajo, pero bueno, ahí se puede ver eso, ¿no? Se puede ver también el sílabo del curso que llevan viendo. No, el sílabo está claro, el sílabo dice 14. Yo cumplo lo que dice el sílabus. El sílabo dice 14. El 14 de agosto es el examen final. ¿Qué día cae 14? 14 cae lunes. El lunes 14 es el examen final. ¿Ya? Bueno. Dicho eso, continuamos con la clase, ¿no? A ver, entonces cerremos eso. Así que por favor, el día del examen final, nada, solamente estudiar, ¿no? O sea, tal vez de repente ponga más preguntas de marcaje que las otras de desarrollo, porque finalmente más rápido se evalúan y en segundo lugar, parece que muchos no entienden la diferencia entre desarrollo y decir ideas claras, ¿no? O sea, muchos no hicieron eso, ¿no? No sé por qué siempre se demora en cargar. Pasa que también el tema es que varios no podemos por ahí salir un poquito antes del trabajo y respondemos a medida que podemos, ¿no? Como se pueda, en el carro, viajando Ese es todo un o en tema, ¿no? un lado, y lamentablemente en ese horario que tenemos con usted es bastante complicado. Pero bueno, se hace el intento al menos, profe. No importa, el otro ciclo ya cambio de fecha y voy a ponerme los viernes o los jueves, perdón, tarde, último turno. Y Ya, okay, pero ya no vas a llevar, pues a menos que quieras repetir. Ajá. No, ya no, pues ya. La idea es aprobar. Ya será con el nuevo ciclo. O Natalia, ¿tú quieres llevar otra vez conmigo? No. no, ¿por qué, Porque profe? dice Yepe, dice Ye, te alegra, dije Ye, ¿por qué? Sí. Pero me alegro, profe, yo me alegro No. también por los demás compañeros, ¿me entiende? Porque también es un tema bastante, un poco complejo por el tema de que hay Ah, que ya, desarrollar, claro. entendiendo el tema. Yo jamás me alegraría solamente por mí. Siempre Lo, hay que hablar a beneficio del pueblo. Hola, mi así amor. es. Pero igualito sería porque el que tome el turno de la mañana va a tener ese problema. No, que sea temprano. Bueno. No sé por qué no me carga, no carga la PPT, no carga la PPT, no carga la PPT. Dios santo, no puede ser.
Ya saben que el sílabo eso está establecido, no que no sabía, profesor no aviso, última hora. No, 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 eso no existe para mí, por si acaso. Eso no existe, no existe para mí. Para mí no existe eso. No, ya por fin cargó. Ay, Dios mío, esto es un parto esto. Zoom, pues es un suceso conocido. Muy bien. Bueno, ahora toca hablar de los archivos militares. Ay, bueno. En particular, yo conozco solamente uno, ¿no? El archivo histórico militar del cual vamos a hablar. El archivo de la Marina, no lo conozco, y el archivo de la FAP es un albur la información. Parece que solamente en el archivo de la Marina sí se ha hecho un trabajo importante y profesional de organización archivística, ¿no? Bueno, ahorita dejo. A ver, vamos a conocer los archivos militares, ¿no? A ver, primero, haciendo un repaso de lo que aprendieron en el curso de instituciones, porque seguro que lo aprendieron, ¿no? El Ministerio de Guerra y Marina. El actual Ministerio de Defensa, originalmente se llamaba Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? Fue uno de los 3 ministerios creados por el Protectorado de San Martín, ¿no? Recuerden que el otro fue el de Estado y Relaciones Exteriores y el otro fue el de Hacienda, ¿no? Es decir, el Estado peruano tenía que, un lado, administrar la plata, administrar el territorio y las relaciones con los gobiernos y en tercer lugar tenía que administrar la guerra. Por eso es que el Ministerio de Guerra y Marina se crea, ¿no? El primero de los que se crea. Y durante todo el siglo XIX se mantuvo como tal, ¿no? O sea, no hubo ninguna división, cambios, ¿no? El Ministerio de Guerra y Marina se mantuvo, ¿no? Si bien es cierto, sí hubo cambios dentro de las Fuerzas Armadas, bueno, Fuerzas Armadas es un concepto del siglo XX, ¿no? Dentro de los cuerpos, ¿no? Que conformaban el ejército y la marina, ¿no? Hubo cambios, hubo reformas importantes, obviamente muchos tuvieron que ver con la guerra con Chile, ¿no? Obviamente, ¿no? Con la guerra con Chile, ¿no? Ahí viene la reforma militar de Piérola, ¿no? La reconstrucción de la marina, por ejemplo, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, como tal, el ministerio, pues, se va a ir desarrollando, ¿no? Justamente durante el gobierno de Leguía se va a dividir el Ministerio de Guerra, ¿no? Y se va a crear el Ministerio de Marina, ¿no? El Ministerio de Marina, es decir, ya ahora va el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Marina. ¿Ya? O sea, para darle un impulso mayor al tema de la administración de la Marina. Porque finalmente la Marina, o sea, dentro del Ministerio de Gobierno, la sección de Marina, no solo se refería a lo que es la costa peruana, ¿no? La costa, oh, lo siento, estoy en clase. Ya, sigo. Bueno, decía yo, ¿no? Que finalmente la Marina, o sea, en el siglo XIX, la Marina básicamente era del mar, ¿no? O sea, por así, va a la redundancia, para ver si se me entiende, ¿no? Era básicamente control del mar, ¿no? El mar, ¿no? Pero a medida que el Estado, el Perú se expande hacia la Amazonía, ¿no? Obviamente, ya tiene otras competencias, ¿no? Es decir, la Marina también tiene esa influencia en el área fluvial, ¿no? Sobre todo de la selva, lacustre, en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, ya va cambiando responsabilidades. Finalmente, a través de la Marina, se hacen, pues, también trabajos de hidrográficos, ¿no? Hidrográficos, ¿no? Es decir, ¿no? El manejo de cuencas, el manejo de mapas y esas cosas. Entonces, la Marina va creciendo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por eso se separa, ¿no? Finalmente, el gobierno de Leguía separa el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina, ¿no?
Y dentro del Ministerio de Marina se va a crear el Cuerpo de Aviadores de la Armada, ¿no? Es decir, ¿no? Miren ustedes, el nombre de Aviadores de la Armada, ¿no? No de aviación, sino los aviadores de la Armada, ¿no? De la Armada peruana, ¿no? De la Marina, ¿no? O sea, porque claro, hay que entender que en 1919 todavía el avión tenía un poco de desarrollo, ¿no? A pesar de que había sido exponencial, miren, había pasado ni 20 años de lo de los hermanos Wright, pero claro, el avión tiene un desarrollo exponencial justamente en la guerra mundial, ¿no? O sea, creamos un instrumento nuevo y al final lo usamos como arma de guerra, ¿no? Típico, ¿no? Entonces, por eso es que la aviación, y la aviación en la década del 10 se hace muy famosa, ¿no? Los espectáculos de Bilobucci, Tenor, ¿no? Por ejemplo, ellos, ¿no? Bueno, y después Jorge Chávez, que a pesar de que nunca estuvo acá, pues causaron impacto en la sociedad, ¿no? Y el desarrollo de este tema de la aviación, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que luego, justamente 10 años después, se va a crear el Ministerio de Marina y Aviación, ¿no? O sea, la aviación también tiene un importante desarrollo y por eso es que se considera de que debería ser el Ministerio de Marina y Aviación, ¿no? Constituido por las direcciones de Marina, Aviación y la Dirección de Administración. Pero eso va a durar solamente unos años, ¿no? Una vez creado el Ministerio de Marina y Aviación, el Ministerio de Guerra también va a crecer, ¿no? Se va a repartir, ¿no? En Inspección General, lo que se llama Estado Mayor, la Dirección de Administración Militar y el Gabinete Militar, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? En el año 41, justamente en el contexto de la guerra, pues, ¿no? La aviación peruana va a tener un papel importante en la guerra del 41, ¿no? Y por eso es que ayer fue feriado. ¿Por qué fue feriado ayer? Día de la Fuerza Armada, por favor. No, no Día de la Fuerza Armada. Por el... Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, claro. Declararon Día de la Fuerza Aérea, pues, ¿no? Exacto. Gracias al compañero que habló, ¿no? Claro. Declararon justamente en el contexto de la muerte el día de la muerte de Quiñones, día del contexto. Claro, Quiñones. Bueno, al final creo que los seres máximos de cada una de las armadas tienen su feriado, ¿no? El 7 de junio, el 8 de octubre y ahora el 23 de julio. No sé por qué, bueno, critico eso, ¿no? No sé por qué tenemos que tener tantos feriados todavía de índole militar. Me parece absurdo, ¿no? Pero bueno, así estamos en el Perú, ¿no? Estamos en el país del absurdo, así que no hay problema. ¿Ya? ¿Para qué va a renegar? No, ya se acostumbró ya. Entonces, en el contexto de la guerra, ¿no? Justamente en el contexto de la guerra, ¿no? En el contexto de la guerra del 41, donde la guerra tuvo un importante papel, ¿no? Un importante papel, se crea el Ministerio de Aeronáutica, ¿no? Todo lo relacionado con el tema de la aviación sería importante ahí. O sea, la aviación sí se desarrolló bastante, o sea, se desarrolló en los 20 años, fue exponencial, ¿no? Y él sabré de Tenó, y él sabré de Vilobusíguiles, y tenemos también Germán Astete, ¿no? Por ejemplo, Germán Astete, ¿no? El que hace el rate, clima Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso es que el aeropuerto se llama Ángel Astete. Entonces, o sea, hay un importante desarrollo. Era un espectáculo ver un avión, ¿no? O sea, había espectáculos por ver un avión, ¿no? Por ver un avión, ¿no? Los aviones, bueno, imagínense los aviones de 10, ¿no? Esos de doble ala, ¿no? Y después ya cómo van evolucionando, ¿ya? Pero bueno, ya finalmente se crea el Ministerio de Aeronáutica. Entonces tenemos 3 ministerios, su Ministerio de Guerra, el Ministerio de Marina y el Ministerio de Aeronáutica, ¿no? Pero va a ser en el año 87, en el gobierno de Alan, si ya es el gobierno de Alan, en que él va a hacer varias reformas y es cuando crea el Ministerio de Defensa, ¿no? Agrupa esos 3 ministerios, el de Guerra, Marina y Aeronáutica, el Comando Conjunto y otros organismos y crea el Ministerio de Defensa. Entonces ya las viejas instalaciones de cada una de esas fuerzas va a pasar al Ministerio de Defensa, ¿no? Actualmente la sede del Ministerio de Defensa está en el campo de Marte, donde era el edificio del Ministerio de Aeronáutica, ¿no? Ese edificio que está entre 28 de julio y la avenida Perú Norte.
El Ministerio de la Marina, que se encontraba en la avenida Salaberry, ¿no? Lo que era la sede del hipódromo, que ahora es un Real Plaza, ¿no? Y el Ministerio creo que la guerra, sí, estaba en el protagonista, creo, no recuerdo si está en el protagonista. Entonces, ahora todo eso va a ser parte de un solo ministerio, ¿no? El Ministerio de Defensa, ¿no? Que ahora ha ocupado los terrenos del lo que era el Ministerio de Aeronáutica, ¿no? Ahí 28 con Avenida de la Peronía. Bueno, entonces, acá vamos a hablar de los archivos de cada uno de esos ministerios, ¿no? O sea, de los antiguos ministerios, ¿no? Profesor, información del Archivo Ministerio de Defensa, ¿quién lo tendrá? No lo sé, porque la verdad, perdón. Bueno, como decía, porque no dan mucha información, ¿no? No dan mucha información. Ustedes saben, son personas reservadas. Pero bueno, ya. Eso es lo de menos. A ver, entonces, el primero va a ser el archivo histórico militar, ¿no? Que va a estar más relacionado con el ejército, ¿no? ¿No? Este archivo fue creado en el año 1946, ¿no? Tiene todos los documentos relacionados con las Fuerzas Armadas, ¿no? Los ministerios de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este caso, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Marina principalmente, ¿no? Aparte del Ministerio Interior, ¿no? Y otras oficinas. Se encuentra administrado no por el Ministerio de Defensa, ¿no? Sino ni siquiera el Ministerio de lo que es el Ministerio de Guerra, ¿no? Se encuentra administrado por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, ¿no? Este centro, justamente ahí, este es su local, seguro ustedes lo han visto, que queda frente al Mali, ¿no? Al Museo de Arte ahí en 28 de julio, es la institución encargada, es una institución relacionada con el ejército, pero no tan dependiente de él, que se encarga de investigar, estudiar y difundir acontecimientos históricos militares, ¿no? Es un conjunto de ahí, tiene sus ceremonias ahí ostentosas, ¿no? Tiene su biblioteca, tiene todo eso y tiene el archivo, ¿no? El archivo, vamos a ver un poco el archivo histórico militar, ¿no? El archivo histórico militar, a su vez, se divide en tres áreas, ¿no? Ellos tienen esta división, ¿no? Lo que se llama área de investigación heurística. Los nombres que tienen, si les suena medio raro, no se preocupen, es el ejército. Recuerden, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden tienen una singularidad muy especial para usar los términos castellanos. Usted nomás escucha a un policía hablar de fémina. Yo no sé por qué no puede decir mujer. Tiene que decir fémina. ¿Por qué no dice mujer? No entiendo, por ejemplo. O buscan hablar de forma rebuscada. No sé, pero bueno. No entiendo por qué se llama área de investigación heurística, pero bueno, así se llama, ¿no? O sea, sería propiamente fondo documental del ministerio, pero bueno. ¿No? Dice actos propios de cada instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Habla de la normatividad, prioridad militar, administración general de instituciones, ¿no? O sea, eso es lo que dice, ¿no? El área de investigación genealógica, ¿no? Que es la que tiene los legajos, ¿no? Los legajos personales de los diferentes personas que estuvieron en el ejército, ¿no? Ordenados de manera alfabética, ¿ya? Y el caso del área de investigación doctrinal, ¿no? Documentos emitidos, ¿no? Las famosas doctrinas, ¿no? Organización y doctrina. Que son las órdenes, ¿no? Las órdenes del ejército. A ver, sobre el tema del área de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Primero tienen libros copiadores, ¿no? Estos grandes, enormes libros, ¿no? Que la verdad, nadie ni los revisa, ¿no? No brindan alguna información, o en todo caso, tiene que ser para gente que, por ejemplo, en esos libros antiguos pueda rastrear ciertos documentos, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Pues supuestamente es el registro de los documentos que hay en el archivo histórico militar, ¿no? Documentos textuales, lo siento, así dicen documentos textuales, no sé por qué no pueden ser solamente documentos, pero bueno, ¿no? Acá hay informes, resoluciones, nombramientos, ¿no? Documentación administrativa, o sea, todos los documentos que vienen al Ministerio de Guerra, por ejemplo, como el ejemplo que le pongo allá, que es un documento dirigido al ministro de Guerra, ¿no? Por ejemplo, en plena guerra del 67, ¿no? Por ejemplo. De 1867, por ejemplo, ¿no? Ese documento es, ¿no?
dice, ¿no? Sería el ministro de guerra, dice, ¿no? Prefectura y comandancia general, dice ahí, ¿quién lo manda ahorita? No lo veo bien. Ah, del Departamento de Libertad le mandan ese ministro de guerra, no seguro pidiéndole algo. Por ejemplo, eso tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, relaciones de soldados, partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizó el archivo militar? Esa es la cosa loca. Yo la verdad no sé cómo se organizó el archivo militar en sí. Me cuesta mucho trabajo a mí, por ejemplo, para encontrar algo, ¿no? El Ministerio del Ejército, o sea, el Ministerio, perdón, el Centro de Estudios Históricos Militares, hace años, recuerdo, hace años más allá, todavía los años que yo recuerdo, entonces que contrató una persona que empezó a catalogar los documentos, ¿no? del Ministerio de Guerra. Y resulta que la señorita no tuvo mayor criterio que deshacer, me dijeron que fue una señora, de deshacer los documentos de los legajos originales para ordenarlos de manera alfabética, ¿no? Es decir, si yo quiero ver los documentos emitidos del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Guerra, tengo que buscar el nombre de mi ministro y luego ver qué documentos hay, ¿no? Así está ordenado. Está ordenado por letras, no por instituciones de origen, ¿no? Eso es más o menos hasta 1867, ¿no? Tienen así, ¿no? O sea, es una descripción que no tiene mucha información, ¿no? No nos brinda mucha información. Y luego tenemos los inventarios registros, ¿no? Hay inventarios registros que van desde 78 a 1915. Yo he revisado, tenido oportunidad de revisar algunos, que la verdad, yo no sé por qué se fijan en el tema del apellido, ¿no? Para ellos creo, me parece que para el archivo, el tema de poner primero, de ordenar todo de manera cronológica, es, no sé, es la única forma, ¿no? Pero bueno. Y no tiene mucha información, el inventario no tiene nada de información, o sea, solamente dice número de caja, número de gajo, nombre de la persona y listo, un documento, nada más, no tiene nada más, no hay mucha información, ¿no? Y los del documento de licencia 23 no tienen nada, o sea, ahí están muriéndose, arreglándose, por ejemplo, ¿no? También tenemos expedientes judiciales, ¿no? Bueno, ellos tienen como 40 metros lineales y sí está ordenado de manera cronológica, ¿no? No cuenta con instrumentos de inscripción, no, o sea, un poco, el catálogo es un caos, yo sinceramente el catálogo, yo lo veo, el catálogo es un caos para mí, ese catálogo, ¿no? Y peor aún, ¿no? Es mecanografiado, ni siquiera en Excel, si tú encuentras un documento que quieres, tienes que ver de qué personaje es, tienes que retroceder si quieres varias páginas para encontrar si es el personaje que quieres o no. No, eso no me gusta. Y en el caso, todavía no estamos en genealogía, ¿no? Bueno, y en el caso de genealogía es igualito, igualito, ¿no? La verdad es, hace años recuerdo que fui al archivo militar y quería revisar los expedientes de los soldados que participaron en la guerra de independencia, ¿no? Más o menos hasta los primeros 20, 30 años, ¿no? Y se encontraban, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo que fui y le dije, necesito, por favor, revisar el expediente, y me dijeron, ¿qué nombre? Yo le digo, no es que quiero un nombre, sino que yo necesito todos los documentos relacionados con tal y tal época. Entonces, a ellos les parecía una locura, ¿no? Una locura. Pero me decían, ¿por qué no da un nombre? Y digo, ¿pero por qué tengo que darte un nombre? Yo no estoy buscando a un hombre, yo estoy buscando a una persona. Es que ellos en su inventario, sinceramente, chicos, en su inventario, ni siquiera pusieron las fechas extremas, ni siquiera eso. Su madre, o sea, totalmente mal hecho, ¿no? Mal hecho ¿cómo se llama? Mal hecho un poco la forma de cómo organizar, ¿no? No estuvo muy bien la organización, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, es así, ¿no? Entonces uno tiene que, a veces, ir lidiando un poco con eso, ¿no? Pero bueno,
Lo hecho está, ¿no? Así está, y uno tiene que, pues, acostumbrarse a un poco cómo se ve el panorama, ¿no? O sea, en fin. ¿Qué será esto? Muy bien, entonces ustedes ven, ¿no? Todos los reglamentos que tienen, las llamadas órdenes generales. Estoy buscando un expediente. Acá yo tengo expedientes de... Ay, ¿dónde estará? Yo tengo expedientes del esos que dicen. Denme un segundo, por favor, para poder buscar, ¿ya? No encuentro, no sé por acá encuentro. Estoy buscando. Los legajos personales tienen una particularidad muy interesante. La verdad. Acá está. Acá tengo el expediente del señor, acá tengo un expediente hermoso. La verdad, yo siempre lo tengo como referencia a esta persona. A ver si ustedes me pueden ver o no. A ver, vamos a ver, a ver. Un momentito. No, acá está. Uy, me perdí. Acá está. Miren ustedes, ¿no? Por ejemplo, este es un legajo personal, ¿no? Este es el expediente Rufino Macedo, ¿no? De Rufino Macedo, dice, ¿no? Y acá en la foja de servicio hay toda una relación sobre su participación en, por ejemplo, el proceso de independencia. Y él señala de que él se une, ¿no? Y participa en la rebelión de 1814, por ejemplo, ¿no? Un personaje muy interesante, la verdad. Una persona desconocida, pero ustedes para que vean, ¿no? Un poco, vean, dice, ¿no? Y acá dice, ¿no? Estuve en tal regimiento, en tal cuerpo de marina, tal información, y luego ahí te va contando, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Dice, ¿no? A los 19 años, dice que, ¿no? Y cómo llegó, y que estuvo en Umachiri, ¿no? De Umachiri estuvo, por ejemplo, ¿no? Es un documento extenso, ¿no? Es un documento de 7 páginas, por ejemplo. Interesante documento. ¿Cómo una persona, por ejemplo, en este caso los legajos, podía sostener lo que afirmaba? Obviamente a través de la firma de testigos, ¿no? De la firma de testigos. Ellos buscaban testigos, amigos, todos que habían, pues, obviamente atestiguado, valga la redundancia, una hazaña importante, una acción valerosa, ¿no? De esta persona, ¿no? Eso está en todos los expedientes que yo he tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, ¿no? Es hermoso este expediente. El de Rufino Macedo, ¿no? El de Rufino Macedo. Es un hermoso expediente, ¿no? Ahí está. Ustedes lo pueden ver. Y sí, como eso hay varios. Hay varios, pero que, bueno, están esperando su ordenamiento. En fin, esos son un poco los problemas que tiene el archivo militar, ¿no? Le vemos esto. No, te falta copiar, ¿no? Vamos a ver si puede cargar, ¿no? A ver, ya. Ya puede cargar, por fin ya puede cargar, ¿no? Entonces, bueno, como decía, los documentos del archivo militar, ¿no? En el caso, bueno, ¿está repitiendo qué? Hacemos la mano. Ups, ya. Entonces, más o menos, como ven, esos son los documentos que se encuentran en el archivo histórico militar, ¿no? No sé si alguno tiene alguna consulta o pregunta hasta acá para seguir con el siguiente archivo. Consulta, profesor. Buenas noches. Sí. ¿Debo suponer que el autor es el que escribió o fue un copista o alguien lo redactó, considerando que es inicio del siglo XX, por lo que he escuchado, o me equivoco? Perdón, disculpa. ¿Debo suponer que es el mismo el que escribió
¿El que suscribe ese es el mismo que escribió eso? ¿O quizás otro lo redactó, considerando que es inicios del siglo La pasado? República. No, este Rufino Macedo es un expediente del siglo XIX. Ah, definitivamente entonces la sospecha más grande que otro lo escribió, considerando que no había muchas personas letradas, digamos, y más aún del ejército. ¿Es correcto eso? Claro, es posible, ¿no? Es posible, es posible. No, pero esto sí tiene textos que, o sea, ahí la hoja el legajo, el legajo personal, ahí los que van anotando son con los escribanos del ejército. O sea, la única forma de, por ejemplo, decir, yo he hecho tal cosa, es tener dos personas de testigo y que esas personas de testigo ante un escribano, ¿no? En este caso es el escribano del ministerio, dan fe, ¿no? De lo que el interesado hizo, ¿no? Es posible que esa información haya sido llenada por estos funcionarios, ¿no? O con alguna información de ellos, ¿no? Pero generalmente parece que es hecho por estos funcionarios, ¿no? Por generalmente, ¿no? Igual, muy buena tu acotación, ¿no? Son cosas que de repente habría que de buscar, ¿no? Pues lamentablemente ahí en la historia del ejército o ese tipo de cooperación todavía están muy, pensando mucho en las grandes batallas o grandes personajes, ¿no? En el archivo histórico militar hay legajos de muchos soldados, pero de los más conocidos e importantes, esos se han llevado al Pentagonito, por ejemplo, ¿no? Así, bajo esa lógica, ¿no? O sea, totalmente antiarchivística, ¿no? Igual como ahí no sé cómo se van perdiendo los documentos, ¿no? Que la verdad es bien fácil ese documento del archivo militar. Pero bueno. Entonces, bueno, vemos, ¿no? Que hay toda una serie de revistas, ¿no? De listas. Profesor, ¿Sí? sí, profesor, para indicarle pues que efectivamente los legados históricos del Ministerio de, de Defensa, de Ejército, la Fuerza Armada y la Marina, tienen casi similitud, no es igual, a los legajos de la policía. Y esos legajos efectivamente no se pueden pues sistematizar porque es una gran cantidad de legajos, ¿no? Es Claro, una gran cantidad de presupuesto que va a existir, pero sí los legajos del personal de que ha ingresado el año 70 aproximadamente, sí se encuentran en mejores fuentes, data de información, ¿no? En una hoja donde sintetizan todo desde el día que ingresó a la escuela de oficiales o suboficiales y van claro. haciendo su cap, ¿no? De ingreso de cada uno, si qué fecha ascendió, qué año tuvo un accidente, si tuvo un enfrentamiento, con enfrentamiento en qué fecha fue, ¿no? Hubo parte de guerra, un informe administrativo disciplinario, o las intervenciones, el internamiento en hospitales respectivos. Todo ese backup lo han hecho en una hoja y media, casi 2 hojas, porque leer el legajo es tedioso. Yo sí le he sugerido a los recursos humanos y a pensiones de la policía que su backup consideren mucho, si quiere, el título del parte administrativo disciplinario y dice, lo dejan en blanco. Yo he tenido que actualizar mi legajo delante del personal de legajos, porque es una área grande, y me conocía con el comandante Alvarado, y me dijo, a ver, su legajo no tiene nada, me dice, ¿cómo no va a tener nada si yo trabajé del año 80 hasta el 2000 en Ayacucho? ¿Y cuántas intervenciones policiales tuve? ¿Y cuántas cosas tuve? Accidentes, ataques, no sé cuánto. Y tuve que, pues, contrastar la información con un oficial y con oficiales. Entonces, es decir, que ellos habían trabajado esos años, yo también había trabajado, entonces con eso comenzaron a ingresar mi data, no es así que yo comienzo a reconstruir mi historia para que sea más rápido la información, porque ahora, como usted sabrá, ahora unos beneficios de querer de la democracia, defensor de la patria, que defensor de Chavín de Huántar, que ha trabajado en la 48 con Manachado Sinchi, de la unidad patrullaje, todos tienen derecho, van
han ido 3 meses a Ayacucho, ya vienen con esta condecoración que va a ser, vamos a ser propicia para un beneficio más. El policía que ha trabajado 10, 15, 20 años en Ayacucho, que han tenido más de 20, 30, 50 enfrentamientos, ellos no están reconocidos por ningún lado. Entonces, lo que sí estoy coordinando con mis compañeros, armar todo esto, el backup con la pinacoteca que está en Javier Prado, que está la información en Caretas, el comercio, la prensa y todos esos periódicos antiguos, y las resoluciones correspondientes de los oficiales que han trabajado esos años, y hacer un cruce de información para actualizar todos los legajos, porque no es justo de que Chavín de Juan se prepare una semana y se tenga un beneficio. Entonces, los legajos permiten una serie de beneficios, no solamente en el Ministerio de Defensa, sino en la Policía, también en el Ministerio del Interior, en Educación que trabajé, también permite beneficios, y también cualquier otra institución, porque es la historia viva de un servidor o funcionario público que trabaja en instituciones públicas. Señor señor profesor, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por la invitación, señor Beldi. Bueno, sí, interesante. No he encontrado más información de policial que me hubiera gustado, pero bueno, ha sido un poquito difícil en el caso del archivo histórico militar, ¿no? La falta de catálogo, información, bueno, en fin. Ahí creo que apela un poco falta de dinero, pero es la forma como se administra, ¿no? Finalmente el Centro Histórico Militar ese es un tercero, ¿no? En el caso del Archivo Histórico Marina es un caso totalmente distinto, ¿no? El caso del Archivo Histórico Marina sí depende netamente del Ministerio, ¿no? Netamente depende propiamente del Ministerio. Ya dentro de una dirección está ahí, ¿no? Entonces, el archivo de la Marina, la verdad, son fuentes muy ricas, ¿no? O sea, porque tiene muchos diversos trabajo de todo tipo, ¿no? El tema de portuario, el tema de documentos sobre el mar, de documentación marítima, ¿no? Las intervenciones contra la flota de los nazis, el nazi, el famoso empresario, ¿no? Justamente los finales de los 50, ¿no? Cuando ya viene el boom de la anchoveta, ¿no? Claro, porque no estaba definido, pues, ¿no? El mar territorial, ¿no? La idea de que el Perú era poseedora de un mar, ¿no? Que era intocable y todo eso, ¿no? Lo que llamamos, ¿no? Las 3 y las 200 millas, pero bueno. Pero fue importante, ¿no? Fue importante ese tipo de acontecimientos, fueron importantes, obviamente, para salir adelante en el último alegato, ¿no? El alegato que resumimos en la Corte de la Haya, ¿no? Entonces, bueno, ya la hemeroteca sí, perdón, la hemeroteca, el archivo de la Marina sí, ¿no? O sea, todo lo de información que tiene, ¿no? Incluso información de Indias, ¿no? La información sobre las entradas y salidas de buques, eso también es importante, eso tiene que ver con las capitanías, ¿no? Y aparte el archivo histórico está recibiendo información, ¿no? Información, pero por eso es que se mudó de local, ¿no? El archivo estaba en una casa ahí en Salaberry, y luego ya se va mudando a un lugar más amplio dentro del edificio del Ministerio de la Marina, pues, ¿no? Ya en la Avenida de la Marina, valga la redundancia. Quiero dar una pausa acá para pasar el tema de la lista, ¿no? Y a ver si a todos han llegado a la clase, ¿no? A ver, quiero llamar a la lista. Mientras seguimos hablando del archivo del Ministerio de la Marina. A ver. Como ven, las secciones de la Marina son bastante. Esto se debe obviamente a la organización, ¿no? O sea, el Archivo Histórico Marina tiene, por ejemplo, una guía, ¿no? Tiene una guía del archivo, ¿no? Con bastante información. El archivo histórico militar, no sé, tiene informes cronografiados, ¿no? De su cuadro que están haciendo, ¿no? Ahí no hay tanto apego, o sea, o falta de recursos, hay mucha falta de recursos para seguir el tema de la clasificación, ¿no? Antes teníamos personal, por ejemplo, pero en fin. Entonces ven ustedes toda la información que tienen, ¿no? Capitanías de puerto, ¿no? Las capitanías, ¿no? A lo largo del país, todas las embarcaciones, ¿no? Hay que registrarse, movimientos de registro. Portuario se hace a través de la capitanía, ¿no? La capitanía de puertos. Pero solamente es en el mar.
Recuerda que también hay lacustre, también hay, ¿no? En ríos también, ¿no? O sea, documentos sobre conflictos internacionales, la Marina en la Amazonía, ¿ves? La Marina en Titicaca, ya ves, dos regiones importantes. Producciones privadas y sobre todo también tienen una colección fotográfica, ¿no? Tienen ahí, justamente ahí, ellos muestran una carta de la vida de Prat, ¿no? Una carta de la vida de Prat a Miguel Grau, ¿no? Por ejemplo, esas joyitas que tiene el Ministerio de la Marina, ¿no? Ay, ibas a pasar lista, ¿no? Ay, qué distraído, lo siento. Ese cansancio. Parece como si fuera viernes. A ver, vamos a tomar una pausa. Listo. A ver, voy a pasar lista. Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Todavía está en el carro. La gente, pucha, el tráfico de Lima no ayuda tampoco. Patrick Agurto. Presente, profesor. El otro ciclo van a estar siguen remoto, ¿no? Michelle Anchelia. ¿Está? No. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo estás? Stuart Aparicio. Ahí me da la mano, sí, uy, se escucha mal. Ya, gracias, Stuart. Víctor Atúncar. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Víctor Beldi. Sí, Señor profesor, buenas noches. ¿qué tal? Carlos, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Manuel Calderón. No, sí, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Ahí sí te escucho. Escúchame, te cortaba, pero sí también. También nota. Roberto Calla. Profesor, buenas noches, presente. César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Pedro Capristano. Presente, profesor, buenas noches. Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor, presente. Stephanie Espino. No está. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor presente. John Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches. Profesor, buenas noches, disculpe. Soy Nelly Espino, presente. Ya, toma nota. Nelly, Castillo, presente, profesor. La Lescano. Gracias. No sé, la Lescano. Lescano presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Yael Mirano. Presente, profesor. Buenas noches. Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. Juan Obando. Buenas noches, profesor presente. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Ana Paredes. Buenas noches, profesor presente. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Pascual Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Están todos, ¿no? Jorge Sarmiento. Presente, profesor, buenas noches. Luis Simón. Presente, profesor, buenas noches. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. ¿Qué tal? Kiera Tirado.
Buenas noches, profesor, presente. Miguel Velázquez, Buenas noches, profesor. Presente. Alan Zavala, Carol Sea Presente, profe. y Roxana Zuni. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a poner archivos militares. Ya está, listo. Cerrado. Listo. Están todos muy bien, asistidos. Y qué bueno que estén todos para volverles a recordar que el día 14 es el examen final, así que yo espero que todos estudien bien para el examen, el segundo, ya. Voy a poner más preguntas así, tipo alternativa, que es lo que me permite un poco el sistema, ¿no? Ya para, igual desarrollarlo dentro de esas 2 horas de clase, ¿no? Hay que desarrollarlo dentro de esas 2 horas de clase, ¿ya? Así que, nada. No se olviden de eso, por favor, ¿ya? Y, ya están avisados con tiempo, ¿no? Los que tienen doble los cursos, traten, por favor. Si no se cruza un examen, por favor, tienen que priorizar el tema del examen, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. Sí. Para el examen final que usted que ha puesto la fecha, ¿de qué sesión se va a agarrar? ¿Todo o especialmente hay que estudiar de la segunda unidad todavía? Todo lo que se hizo después del primer examen. Yo pensé que eso estaba sobreentendido. ¿O no está sobreentendido? No, sí está bien, profesor. Quise a ver si era cierto. Ah, ya, ok, profesor. Muchas gracias. Claro, sí, claro, se supone, ¿no? Voy a revisar. A ver, sí, porque ¿dónde está el primer examen? Claro, la evaluación parcial es de las 2 primeras unidades y las siguientes de las otras. Claro. Bueno, en fin. Hay que continuar. Bueno, entonces, lo bueno del archivo histórico de la Marina, como le digo, está catalogado, tiene una guía, ¿no? Se puede revisar libremente. Ahí cuenta un poco el proceso que hicieron de revisión, de graduación. Ellos sí han tomado un poco de conciencia de capacitarse, ¿no? Eso sí es algo positivo, ¿no? Capacitarse justo con la ENA, ¿no? Capacitarse con la ENA en temas archivísticos, ¿no? Para brindar un buen servicio, ¿no? Y sobre todo organizar la documentación, ¿no? Y no hacer toda esta documentación difícil, ¿no? Que lamentablemente en el militar no se ha podido arreglar, ¿no? Pero bueno, entonces un poco, acá tenemos las acciones, ¿no? Que tiene la parte histórica, ¿no? Que tenemos primero, ¿no? La adscripción propia del ministerio, ¿no? Miren, su sección ministros, hasta el año 80, ¿no? Secretaría de Marina, después lo que es la Comandancia General de la Marina, ¿no? La dirección, comandancia, departamentos, después Estado Mayor de la Marina, ya son propias, divisiones propias del militar. El tema de los personales, ¿no? Miren ustedes la sucesión personal, ¿no? Todos los legajos personales. Por eso es que ellos tienen esa riqueza que han podido encontrar, ¿no? De material, de documentos, de fotografías, lista de revistas, dirección personal, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cuerpos pilotos, también lo que llaman los elementos operacionales, ¿no? Operación de la Armada, sección de buques, por ejemplo, ¿no? Adquisiciones navales, de 1831 al 64, ¿no? El Estado comprando, y después construcción de buques, ¿no? Acá no hay información mucho de la época de la guerra, ¿no? Hay todo el tema submarino también. Fuerza de desembarco, el batallón de la Marina, dice, ¿no? 21-22, baterías, cuerpo de Marina, por ejemplo. Cada una de las instituciones, ¿no?
es largo, largo, largo. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Mire, mira, sección de apostaderos, sanidad, el tema de factorías navales, ¿no? Por el tema de la construcción, servicio industrial, y el tema de las capitanías, ¿no? Las capitanías de puertos, ¿no? Estaciones navales, ¿no? Dirección, visitadores, encargados, ¿no? Y el tema también de la escuela, también información gracias a las escuelas navales, ¿no? Información histórica, ¿no? La escuela naval que estuvo, bueno, que recién en el siglo XX, ¿no? Se va a instalar en La Punta, ¿no? Estuvo antes en varios lugares. Creo, en dos, creo que porque ya vista, creo. Bueno, el tema de la escuela superior, ¿no? Las escuelas que hubieron en determinados momentos, ¿no? También, miren ustedes, hay una sección, esta sección es interesante, la sección de la comisión hidrográfica, ¿no? La comisión de la sección hidrográfica, por ejemplo, ¿no? Ya. Y el tema de las competencias nacionales, ¿no? Información sobre el conflicto con España, por eso ellos tienen estos mapas, ¿no? Cartografía de las batallas de Atao, la de los de Mayo, ¿no? También la de Ecuador, ¿no? Del siglo XIX, y obviamente la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile y luego la guerra con Ecuador del 41. De ahí la Marina no tuvo participación en otras, ¿no? Porque las guerras de, bueno, la Pedrera, 1911, ya pues fue netamente militar, ¿no? Ejército. ¿No? Y miren ustedes la sección conflictos internos, ¿no? Tienen sobre sublevaciones, motines, la Marina tuvo un papel importante, todo en el tema de motines también, montoneros, presos, y tiene una sección revolución del 3 de octubre del 48, ¿no? La revolución aprista, ¿no? Y parte de la Marina, de la escuela, ¿no? Que del año 48, ¿no? Que acabó pues casi en una masacre en la escuela naval. Y así, sucesivamente tiene varios documentos, ¿no? Vienen una sobre las comisiones, ¿no? Las comisiones navales, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, exploradores, comisión exploradora de las Islas Baneras, la comisión de los límites de Tacna y Arica, ¿no? El tema del código de la Marina Mercante, algo que el Perú ya no tiene, ¿no? Una Marina Mercante propia, el tema de la Amazonía, la sección de Marina, ¿no? Flotas, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, acá está bien detallado todo, ¿no? Acá, claro, acá se está dividido de acuerdo al origen, pues, ¿no? La documentación de origen. No han catalogado todo en orden alfabético, pues, ¿no? A ver, un ratito. Ay, mis lentes. Ya. También sobre las Islas Guaneras, ¿no? Subsección de Islas Guaneras, ¿no? Sobre el tema de la sección de intervención fiscal de carguillo del guano. Hasta el siglo XX, ¿no? O sea, el guano, pues, como sea importante, ¿no? Claro, obviamente, después de la guerra con Chile también se siguió, pues, en el tema de la comercialización del guano, pero no en la escala, ¿no? Ni a través, ni de acuerdo al impacto que fue antes de la guerra, ¿no? También sobre el ejército y varios, ¿no? Y otros, ¿no? Dice, ¿no? O sea, toda una serie, ¿no? De documentos, diarios, fotografías, planos de buques, planos de batalla, planos de puertos, planos de cuencas. O sea, la información del archivo de la Marina es impresionante, ¿no? Impresionante para todo tipo de trabajo, ¿no? Y de repente, por último, que ya es un poquito como que hemos avanzado rápido, y eso lamentablemente que no haya, al calcular, hacer la clase, claro, pensé que iba a encontrar información por lo menos por los próximos 20 minutos, que es sobre el archivo histórico de aeronáutica, ¿no? O sea, como hemos hablado, el Ministerio de Aeronáutica, bueno, también fue un ministerio por lo menos 40 años, y tenía información sobre el tema de la aviación, el desarrollo de la aviación, ¿no? Que es básicamente, obviamente, el siglo XX, ¿no? Pero lamentablemente no hay mucha información, o sea, solamente lo que he encontrado es que el Instituto de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales del Perú, solamente sé que tienen la documentación proporcionada por el
Ministerio de Aeronáutica, ¿no? Y nada más. Nada más. Lamentablemente no hay información. Lamentablemente no hay información. Entonces, bueno, o sea, no hay mucha información, ¿no? Yo les voy a mostrar de repente para ir cerrando, de repente un poco para que tomen su pausa. Un rato. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo es el catálogo, un catálogo del archivo histórico, ¿no? Profe, consulta, ¿ese es el Sí, archivo de la aeronáutica? ¿Y en dónde está ubicado? Qué lindo, parece una casa. ese está en la avenida Arequipa, al lado del Saga. No, no, es que yo Ahí, en soy el Lobo de cero por Miraflores, allá de los centros, profe. a media cuadra del Lobo de Miraflores está. Claro, Lo esa voy a casa googlear. ha quedado, ¿no? Pero sí, había varias casas de ese tipo, ¿no? En esa zona, ¿no? Entonces, son de las pocas que ha quedado, ¿no? No sé hasta cuándo, ¿no? Pero me extraña, lamentablemente, ahí yo, valgan verdades, ahí el que tiene el mayor desarrollo de trabajo de catalogación, inventario, es obviamente el archivo de la Marina, ¿no? Es el que principalmente hemos encontrado información. Lamentablemente el resto no hemos encontrado esa información, ¿no? Lamentablemente, ¿no? A ver. Acá está, ¿no? Por ejemplo, yo he tomado fotografías del catálogo de 1865 de documentos, ¿no? O sea, voy a mostrar un poco cómo es el catálogo, ¿no? Que está ordenado por, dice, ¿no? Carpeta 66, legajo 2. ¿Ya? Entonces, o sea, en las cajas archiveras, ¿no? Las típicas, ¿no? Las clásicas. Dentro de cada caja archivera hay sobres manila. Entonces, ahí la carpeta es la caja. La caja archivera es la carpeta. Y el sobre manila que está dentro de la carpeta, o dentro de la caja, es el legajo. Ya, entonces, y está ordenado alfabéticamente, se le pone el nombre y se le pone el cargo, y luego, sí, alfabéticamente, entonces, letra B, número 1, del 11 de noviembre, es tal. Si uno está revisando el catálogo, por ejemplo, por acá, o sea, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar, no? Por ejemplo, o sea, por acá, ¿no? Por ejemplo, este documento. Yo quiero saber de qué es este documento. Acá no me dice. Leyendo el catálogo, acá no me dice de quién es. No, yo solamente intuyo que este es del Solo 24 menciona de la noviembre. actividad, nada más, ¿no, Claro, profe? y entonces yo tengo que retroceder. Yo tengo que retroceder hasta acá. Hasta el primer nombre que encuentro, ¿no? ¿No? Que por ejemplo el prefecto del Departamento de Libertad. O sea, así es lamentablemente el catálogo del Archivo Histórico Militar hasta los años 60 y es imposible la reversión, ¿no? La reversión. Porque realmente así no se hace una catalogación, pero bueno. Ellos priorizan mucho el tema del apellido porque priorizan el tema de genealogía o el tema de servicio para buscar fojas de servicios o cosas así, ¿no? Pero bueno. Pero es lo que hay, ¿no? Entonces, ahora el inventario es de... Ahí están trabajando eso también, pero igual, al inventario le falta mucha información, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, el archivo de la Marina ha sacado una gran ventaja, ¿no? A comparación del militar y, bueno, ni qué decir del archivo aeronáutico, ¿no? O sea, ahí me falló el cálculo porque pensé que iba a encontrar algo de información, ¿no? Y, por otro lado, ha sido un poquito pesado encontrar información más allá, ¿no? Más reciente, ¿no? Claro, porque van con este halo de la... De que son documentos pues importantes, clasificados, ¿no? Entonces va en ese rollo, ¿no? Pero bueno, no sé si tienen hay alguna consulta, alguna duda de repente, para conversarlo acá unos minutos que nos quedan, y si no ya pueden ir a su break tranquilamente, ¿no?
Profesor, buenas noches. Una consulta. Sobre esos archivos de la Marina y la Aeronáutica, los que se encargan de custodiar la información y todos los procedimientos de archivo, ¿necesariamente tienen que ser personal de la entidad o pueden ser externos también? Buena pregunta. No manejo mucho el tema de recursos humanos. Yo sé que, por ejemplo, el archivo histórico militar, muchos no son del ejército. Trabajan. Son personas ya que tienen varios años, eso sí. O sea, sí, ellos contratan a través tienen muchos años. Claro, lo que pasa es que en el caso lo que pasa es que el archivo militar eso lo administra el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es una institución que tiene una personalidad jurídica propia, a pesar de que todo está conformado por militares, ¿no? Casi todo el consejo, pero igual hay civiles, ¿no? Entonces son personas interesantes. Pero yo lo que he visto es que son personas que tienen años, pues, están ahí años y años. Y lo que ahí creo que ha faltado es un poco de capacitación, ¿no? Capacitación para poder organizar el archivo de acuerdo un poco a cómo se organiza ahora, ¿no? Me parece que esa clasificación por orden alfabético creo que es 50 o 60 por ahí. O sea, tiene ya varios años, ¿no? Pues ustedes han visto, ¿no? Es por que no me refiero. En el caso de la Marina, ahí sí, yo he visto que son gente que ha estado en la Marina, ¿no? O sea, suboficiales, directores, ¿no? Claro, son de la Marina. Porque ahí sí, el archivo está dentro de una dirección, ¿no? De la Marina. Ahí sí es otro caso. O en todo caso, no sé si por ahí habrá asimilados, ¿no? Yo tengo ahí el proyecto de catálogo lo hizo Rodríguez Asti, ¿no? Que es un marino, pero que a su vez, pues, se interesa en la historia, bueno, yo estoy en historia, ¿no? Pero tiene una visión más profesional de la historia, ¿no? Entonces, él pues, parte del equipo, ¿no? Con gente que parece que todos sean de la Marina, o en todo caso se habrá contratado a algunos civiles, ¿no? O sea, tienen algunos, eso depende de cada institución. Y del caso del aeroespacial no sé nada. Ahora justo tenía una amiga que estaba buscando información del constructor del aeródromo de Puerto Esperanza y me dice que el archivo, este instituto, le contestó después de días y que los documentos que la persona encargada no está, que es persona mayor, entonces lamentablemente así se está manejando, ¿no? Pero bueno, yo sí de la Marina sí sé que sí tiene una atención, ¿no? Y ahora el militar, ¿no? A mí me preocupa mucho el militar por el local, ¿no? Su local prácticamente de madera, ¿no? Pero es peligroso, súper peligroso. Muchas gracias, Toda, por tu pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda o comentario. Parece que no. Bueno, entonces, ahí ustedes tienen cerca de unos minutos para poder tomar una pausa más prolongada. Solamente reiterar el tema de la evaluación. Solamente nos quedan ya pocas clases. Ya esta clase es la única de esta semana y de ahí retomamos el 31, ¿no? El lunes 31 con archivos religiosos y luego otros archivos regionales, archivos universitarios y otro tipo de repositorios. Así que, nada, si ya no hay más dudas, entonces creo que hasta aquí llegaríamos, ¿no? Hasta aquí llegaríamos y para que tomen su descanso. Nos ha dejado mudos. Ok, profesor, muchas gracias, profe. Entonces nos nada. veríamos, profe, el próximo lunes. Sí, el próximo lunes nos vemos, porque no hay clases este viernes. Entonces os deseo felices fiestas. Y si pasan por la FIL, no se olviden, por favor, en los stands, ahí están, por ahí algunos libros, consuman libros, consuman bibliografía. Sí, profe, iremos el viernes. Sí. Gracias, profe. Buen fin de semana. Viernes 28, seguro. ¿Qué hay 28? No sé. Bueno.
Listo, estamos Bueno, profesor, buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Hasta luego.